Bendito sea nuestro Abacadosh. ¿Cómo está el pueblo nomado Elohim? Espero que se encuentren bien, hermanos. Saludables en victoria, pasando toda prueba en fe y sobre todas las cosas, amados Ahin Yahayot, estén bien. Y si no es así, pues ánimo, fe. Acuérdense de que Eclesiastés 3 enseña que hay tiempo para todo. Así como tuvo un comienzo, habrá un fin. Bendito sea el Rey de Gloria, y toda prueba que el Eterno permite, dice que da la prueba junto con esa puerta abierta para que podamos salir cuando el Eterno lo permita. Y mientras está siendo probada nuestra fe, amados, agarrémonos de su talit, de su manto, y que nunca se nos olvide de que a Él lo aborrecieron primero, de que Él venció al mundo y que Él está listo y preparado para extendernos la mano en todo momento y tiempo. Bendito sea nuestro Adón por ello. Vamos a levantar una tefilá, vamos a pedirle al Padre que se glorifique el día de hoy, que se lleve toda oposición y que haga posible que este mensaje pueda ser entregado, que como enseña su palabra y nos promete de que esta palabra, estas escrituras no vuelvan vacía, que pueda llegar hasta los confines de la tierra para ayudar a toda persona que necesita escuchar este mensaje, necesitan ser ayudadas y que sobre todas las cosas el Eterno pueda ser exaltado, porque es nombre sobre todo nombre. Bendito sea nuestro Adón Yahshua Mashiach por ello. Vamos a levantar esa tefilá. Barú, Hata Adonai Eloheinu melech haolam b'shem gadol Yahshua HaMashiach, toda kavod sea a ti, Abba. Te pido, mi rey, que te lleves toda oposición, que sea usted colocando palabra en mis labios. Padre, permite que este mensaje sea entregado, permite que los receptores nuestros estén conforme a tu voluntad para poder recibir este maná, este manjar de los shamaín y así poder seguir creciendo a la estatura de ese varón perfecto, de esa varona perfecta que necesitamos alcanzar para poder estar algún día ante tu presencia. Toda gloria y toda cabot sea a ti por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, un privilegio que el Eterno nos permita por medio de este channel, por medio de este canal comunicativo, el poder seguir aprendiendo y el poder seguir entregando ese granito de arena para la construcción de los Shamaín a nivel mundial, amados Ahin Yahayot, donde el Eterno permita de que los mensajes que damos en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach lleguen y sean alcanzados. Bendito sea nuestro Adón. Por ello, es un privilegio. Acuérdense que el Eterno no está buscando cantidad, sino calidad, amados Ahin Yahayot. Y ya hemos entendido lo que una sola alma vale ante la presencia del Eterno. Así que no nos desanimemos, bendito sea el Rey de Gloria. Si usted visiblemente, usted no puede alcanzar, lograr ver los éxitos en nuestro Adón Yahshua HaMashiach, eso no significa que algún día no lo puedas llegar a alcanzar a ver con tus propios ojos y que realmente esto se dé. Esto está en las manos del Eterno y como nos enseña Eclesiastés 3, para todo tiene su tiempo. Será todo en el tiempo del Eterno, conforme el Eterno lo haya decidido. Acuérdense que las Escrituras enseñan que unos son los que siembran y otros van a cosechar. Bendito sea el Rey de la Gloria. Nosotros hemos cosechado lo que muchas personas han sembrado antes de nosotros y muchos cosecharán lo que usted y yo estamos sembrando en el presente hoy en día. Bendito sea el Rey de la Gloria, y esto es así con el Adón. Cosa que nos debemos gozar y nos debemos alegrar al respecto. Como ustedes han podido notar, el Eterno me permite entregar la segunda parte de la predicación donde estamos aprendiendo el tema de la fe, un tema controversial, un tema que es enseñado, amados Ahin Yahayot, pero que a lo mejor no está siendo profundizado o no ha sido, en este caso, pues entregado de formas donde a lo mejor podemos indagar aún más profundo
y con la ayuda del Eterno estamos tratando en este tema y en esta enseñanza a que esto se pueda dar. Es la segunda parte del tema, ¿eres persona de fe? Espero que las personas que hayan visto la primera parte se hayan hecho honestamente esta pregunta y que a través de la enseñanza, de la predicación de ese día, se la hayan podido contestar. Bendito sea nuestro Adón Yahshua Mashiach por ello. Para aquellos que no han visto la primera parte, me gustaría dar una pequeña introducción para que esas personas también que estén viendo ahora la segunda parte y no se han visto la primera puedan entrar en contexto. En esta primera parte pudimos alcanzar a entender lo que Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 2 enseña. Nos enseña qué es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver. El Eterno nos permitió en esa primera parte ir a la raíz y a la palabra etimológica, ¿verdad? De la palabra fe en el griego, que es la palabra hypostasis, ¿se acuerda? Que significa sustancia, confianza. Entonces las escrituras nos enseñan, como nos enseña en en Efesios capítulo 2, que la fe es un don. Aquí mismo nos enseña esta palabra que es una sustancia que el Eterno coloca en nuestras vidas y a través de lo que Él coloca, esta sustancia, nosotros podemos formar esta confianza, formar esta fe en el Adón plena. Bendito sea nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Vimos, amados Ahin Yahayot, también que la palabra enseña que la fe es un don, como lo acabamos de citar, valga la redundancia, en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10, nos dice que esto es un don por medio de la fe, por medio de esa sustancia que colocó el Eterno, que nos permite, tanto a su persona como a mi persona, aquellos que haya sido colocada esta sustancia, este don del Eterno, ¿verdad? A que la confianza en Él plenamente se pueda dar. Bendito sea nuestro Don Yahshua HaMashiach. También vimos por qué es tan importante la fe. De acuerdo a Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos enseña las escrituras que sin fe es imposible agradar al Eterno. Por lo tanto, es necesario de que creamos que todo lo que nos ha estipulado en sus escrituras y que realmente Él existe, ¿verdad? Estemos plenamente en la confianza de que eso es cierto y de que eso es así. Bendito sea nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Esa es la importancia que las escrituras le da a la fe. Bendito sea nuestro Adón. También vimos cómo la fe de los creyentes del ayer no pudo ser perfecta. Nombré personajes bíblicos como Abraham, Moisés, Gedeón, el profeta Elías, demostrándoles bíblicamente, de acuerdo al Tanaj, de que la fe de las personas del ayer, de los personajes bíblicos, de los siervos y profetas del Eterno, no alcanzó a ser perfeccionada. No fue perfecta al 100%, amados Ajín, mas sin embargo el Eterno le plació hacer con estas personas, con estos siervos, mostrándonos a nosotros tanto su debilidad, pero también como sus virtudes. Y yo bendigo al Eterno por esto, porque usted se imagina de que el Eterno hubiese mostrado solamente las virtudes de cada uno de sus siervos y de sus profetas. Al usted venir a la Biblia y verse tan imperfecto, amados Ahin Yahayot, y al ver de que este proceso cuesta, amados, en ser formado conforme a la voluntad del Eterno, pues nos hubiese, amados Ahin Yahayot, deprimido de una u otra forma. Pero gracias al amor, a la misericordia del Eterno y a la sinceridad del Eterno, nos muestra todo como es. A lo blanco le llama blanco, a lo negro le llama negro. Entonces el Eterno no solamente mostró y se interesó por mostrarnos lo que Él podía lograr en sus siervos, de llevarlos prácticamente a una santidad genuina, etcétera, etcétera, sino que también mostró y muestra por medio de sus escrituras lo largo y lo complicado que es el proceso para llegar a esa santidad, que estos siervos llegaron al final de sus vidas, como lo vamos a ir viendo a continuación. Bendito sea nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Explicamos también en Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 40, el por qué ellos nos pusieron ser perfeccionados en la fe, y es que enseña muy claramente
de que el Eterno no los perfeccionó para que no fueran perfeccionados antes que nosotros. Bendito sea el Rey de la Gloria, dándole prácticamente la oportunidad no solamente a nosotros, sino para que las Escrituras también se cumpliesen, donde dicen de que el Eterno, nuestro Don Yahshua HaMashiach, es el primogénito en todas las cosas. Bendito sea el Rey de la Gloria, dándonos evidencia que, como enseñan las Escrituras, no hay personaje bíblico que haya encontrado tanto en la Tanás como en el Brit Hadashah, como lo fue nuestro Adón Yahshua HaMashiach, quien demostró una fe genuina, sincera y perfeccionada al 100%. Porque de Yahshua solamente vemos lo positivo, no vemos absolutamente nada negativo, sino algo que pudimos notar en el monte Getsemaní, donde el Eterno mostró también su parte humana. Eso es otra cosa que lo vamos a ir viendo a continuación. También vimos cómo la Torá y el Brit Hadashah nos muestra cómo la fe no fue perfeccionada en los creyentes, valga la redundancia, como lo fue en Abraham, como lo fue en el profeta Elías, como lo fue prácticamente en Gedeón. También vimos en el Brit Hadashah cómo el sacerdote Zacarías también tuvo su debilidad, tuvo su incredulidad, ¿verdad? Cuando el ángel Gabriel se le presentó y le dijo que Elizabeth iba a conceder un niño, sabiendo él en la edad tan avanzada que se encontraba ambos, y aparte la esterilidad de Elizabeth en ese momento, entró incredulidad, entró duda, cosa que le conllevó a que quedase mudo hasta que naciera Juan el Bautista, etcétera, etcétera, así como lo vimos en la primera parte. Y ahora en esta segunda parte me gustaría seguir con el apóstol Tomás. Vamos a ver el apóstol Tomás. El apóstol Tomás, también llamado Didimo, dudó de la resurrección de nuestro Adón Yahshua HaMashiach hasta que tuvo una prueba tangible. Por esta razón, él es también conocido como Tomás el Incrédulo. Bendita sea la presencia del Eterno. Si aquellos que anduvieron con Yahshua lo pudieron tocar, pudieron ver live sus enseñanzas, pudo ver sus milagros, amados Ahin Yahayot, cómo resucitaba, cómo sanaba, cómo libertaba endemoniados, cómo hacía cosas, amados Ahin Yahayot, nunca vista. Mas, sin embargo, fue llamado como el apóstol incrédulo. Bendito sea nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Mire, Tomás duda de la resurrección de nuestro Adón Yahshua. Después de la resurrección, Yahshua se apareció a sus discípulos, pero Tomás no estaba presente en ese momento. Mira lo que la incredulidad implica. Lleva como consecuencia que usted se pierda de las bendiciones del Abba. Cuando los demás discípulos le dijeron que había visto al Adón, él se negó a creerlo, a menos que pudiera verlo y tocar sus heridas. Qué tremendo, amados Ahin Yahayot, porque aquí demuestra las Escrituras que el apóstol Tomás no era varón de fe, sino que era una persona agnóstica, en este caso, amados Ahin Yahayot, lo que se considera una persona hoy en día agnóstica, ¿verdad? Que significa, amados Ahin Yahayot, que es necesario ver para poder creer. Esto lo vemos en Juan 20, del 24 al 25, donde nos enseña el Eterno esas palabras. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Les dijo pues a los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea que, amados Ahin Yahayot, este era un discípulo que se iba por vista, no por fe. Y si hay algo en el Brit Hadashah que nos da el Eterno como enseñanza matutina de todos los días, bendito sea el Rey de la Gloria de su ministerio, es como el Eterno peleaba, amados Ahin Yahayot,
hablándolo metafóricamente, por supuesto, con sus discípulos porque no eran personas de fe. Constantemente en las Sagradas Escrituras vemos cómo el Eterno tiene que darnos ejemplo de toda clase de milagros para poder que la fe de sus discípulos aumentase, amados, aquí en Yahayot, donde tuvo que prácticamente el Eterno mostrar que había más fe en las personas que no estaban siendo convidadas a las bodas del Eterno, llamados gentiles, como lo llama el pueblo judío, ¿verdad que sí? A su mismísimo pueblo, amados, aquí en Yahayot. Y esto no debe ser así. Aquellos que ya tenemos Biblia completa, que ya está el canon cerrado por completo y tenemos más que evidencia suficiente, ejemplo suficiente, no deberíamos caer en este error como cayeron los discípulos del ayer. El no creer, amados. Tenemos que ser personas de fe, bendito, que sabemos que podemos estar en diversas pruebas y que las pruebas son fuertes y que podemos caer como prácticamente pues cayó en este caso el sacerdote Zacarías. Vimos que Zacarías era un personaje impecable. Las mismas enseñanzas de Lucas enseñan que eran temerosos al Eterno, que guardaban Torah bien, amados a Yahayot, y que eran siervos de santidad y de palabra. Bendito, pero que cuando llegó el momento de la prueba y de la bendición del Eterno, surgió duda. No alcanzó la fe, amados Sajín. Y eso nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, por supuesto. Pero esto es algo que se puede evitar en que nosotros estemos trabajando en nuestra fe, en que le permitamos al Eterno que a través de su palabra y que las pruebas que nos está pasando constantemente para que nuestra fe pueda ser ayudada, mejorada, nosotros podamos, amados Sajín Yahayot, sacar provecho a esto y que nuestra fe vaya creciendo cada vez más. Bendito sea nuestro don Yahshua HaMashiach. Mire, Yahshua se apareció a Tomás, siguiendo con Tomás, y lo reprendió suavemente. Bendito sea el Rey de Gloria. 8 días después, Yahshua volvió a aparecerse a los discípulos, esta vez con Tomás presente, ya que Tomás, pues, su incredulidad conllevó a que se perdiera la primera bendición de la primera vez que apareció el Eterno a sus discípulos, donde no estaba por su incredulidad, y para darnos a nosotros ejemplo de lo que la incredulidad conlleva en sí, de que nos perdemos bendiciones, de que nos perdemos estar ante la presencia del Eterno, porque como lo vimos en Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a nuestro Adón Yahshua Mashiach. Bendito sea el Rey de la Gloria. Sin fe es imposible agradar a nuestro Yuhet Baje y a nuestro Adón. Entonces, amados, dice aquí que después Yahshua le ofreció la prueba que había pedido, diciéndole que tocara sus heridas. En ese momento, Tomás creyó y se declaró que Yahshua era el Adón y era Elohim al mismo tiempo, amados. Esto lo vemos en Juan 20, del 26 al 28, donde leemos rápidamente. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Yahshua estando las puertas cerradas. Mira qué bendición que cuando usted y yo estemos ante la presencia del Eterno, cuando ya estemos con cuerpos glorificados, ya no estaremos sujetos a la materia. Bendito sea el Rey de la Gloria, ya no estaremos sujetos a lo físico, sino que podemos traspasar paredes a mano, nos podemos teletransportar, podemos aparecer de un sitio a otro, como le pasó a Felipe, que el Espíritu lo llevó. Dice que lo teletransportó, amado Sajín Yahayot, para que le predicase y le enseñase al eunuco el pasaje bíblico que estaba leyendo el profeta Isaías, y así sucesivamente, amados. Mira qué privilegio tan grande. Entonces dice aquí, pasa a vosotros. En medio de ellos estando, dice de repente, pasa a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Adón mío y Dios mío, Elohim mío.
Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces hay muchas personas en este siglo XXI que se identifican con Tomás. No creen, amados Sahin Yahayot. Necesitan tener su experiencia espiritual. Necesitan a Juri porque sí, ver, escuchar, sentir para poder que ellos crean, para poder que ellos se puedan sentir satisfechos y llenos del Eterno. Cuando las Escrituras dicen que esto es por fe, amados Sahin Yahayot. Bendito sea nuestro Adon Yahshua HaMashiach, como lo vamos a ir viendo a continuación. Entonces, como conclusión, amados Sahin, el Eterno le dice prácticamente aquí a Tomás, ¿verdad? Y le enseña sobre la fe sin ver. Sobre la fe que no es necesario el ver y el manifestar. Bendito sea el Rey de la Gloria, para poder que esa fe sea dada en el creyente. Dice Yahshua aprovechó este momento para enseñar una lección importante. Aquellos que creían sin haber visto son bienaventurados. En Juan 20:29 enseña el Eterno esta lección y dice Yahshua le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Y mira lo que afirma el Eterno, bienaventurado. Esta palabra bienaventurado en su original significa doblemente dichoso, los que no vieron y creyeron. Entonces el Eterno considera dichoso a aquellas personas que no necesitan ver, no necesitan experimentar un milagro para creer en las cosas de Yahshua. Y ahí entras tu persona y aquí entra mi persona, porque nosotros sin ver visto a Yahshua HaMashiach creemos en él. Aquellas personas, está enseñando Juan 20:29, que entregaron sus vidas por vivir el Evangelio, sin necesidad de haber vivido ningún milagro, ni haberlo visto a él. Bendito sea el Rey de la Gloria. Ellos deciden voluntariamente por medio de su palabra transformar sus vidas. Amados, dice que son doblemente dichosos, son bienaventurados. Y ahí entramos usted y yo. Bendito sea el Rey de la Gloria, quien hemos creído y hemos decidido entregar nuestras vidas a nuestro Adon Yahshua HaMashiach, porque creemos lo que hace más de 2000 años aconteció aquí en la tierra, por medio de Yahshua HaMashiach. Conclusión referente a Tomás. Tomás mostró escepticismo, amados, pero cuando se encontró con el Mashiach resucitados, hizo una de las declaraciones de fe más poderosas. ¿Qué declaró al momento? Dijo, Señor mío y Dios mío. O sea que, amados Sahin Yahayot, declaró a nuestro Adon Yahshua HaMashiach como su Adon y como su Elohim. Su historia nos recuerda que la fe no siempre necesita pruebas visibles y que aquellos que creen sin ver son especialmente bendecidos. ¿Por qué cree usted que el Eterno permite en medio de su congregación y permite por medio de su iglesia de que muchos creyentes, ¿verdad?, escuchen las lenguas? Porque dice que el don de lenguas está dado para el crecimiento personal, individual, de aquel que porta ese don para que su espíritu crezca, pero que al mismo tiempo sirve como señal para los incrédulos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y así sucesivamente con todo, porque usted cree que el Eterno permite que se den los milagros y que haya manifestaciones espirituales, porque hay muchos Tomases, amados Sahin Yahayot, en esta tierra, y que la misericordia, el amor del Eterno induce al Eterno, mueve al Eterno a que estas cosas sean manifiestas. ¿Para qué? Para que por medio de la vista estas personas alcancen la salvación, la misericordia de parte del Eterno. Pero usted y yo, que hemos creído sin verlo a Él, sin necesidad de manifestaciones espirituales, amados Sahin Yahayot, somos más que bienaventurados. Aunque hemos tenido la dicha, amados Sahin Yahayot, y todas las personas que constituyen esta Keilah donde nosotros asistimos, hemos podido ver el
poder del Eterno en sanidad, en manifestación espiritual, en liberación, amados Ahin Yahayot, y en milagros, de una manera sorprendente, donde hemos podido ver manifestaciones angelicales, demoníacas, de todo habido y por haber, como nos enseñan las Sagradas Escrituras que manifestaron sus discípulos. Porque esto, amados Ahin Yahayot, manifiesta a sus discípulos, que dice que sus discípulos, amados Ahin Yahayot, se movían en todos estos milagros, en la cual usted y yo hemos sido también movidos. Así que, amados, no tenemos excusas, porque no solamente vinimos al camino por medio de esta fe, donde no hemos visto, bendito sea el Rey de la Gloria, sino que en medio de esta fe, por haber creído, amados Ahin Yahayot, sin haber visto, hemos podido como regalo obtener estas bendiciones extra, de poder ver cosas, escuchar cosas, de ver milagros tangibles, amados Ahin Yahayot, que otras personas nunca en su vida tendrán esa dicha de ver. Así que, tanto su persona, amado Ahin Yahayot, que me está escuchando, como mi persona, no tenemos excusa. Vamos a pasar a otro personaje bíblico, amados, como lo fue Juan el Bautista. Hasta Juan el Bautista no se salvó, amados Ahin Yahayot, de demostrar su debilidad. Juan el Bautista era una figura central en lo que es el cristianismo, en muchas religiones, ¿verdad que sí? Y también en la historia bíblica del Brit Hadashah, conocido por su papel como el precursor de Yuhet Bahei, en este caso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Él fue la voz en el desierto que clama, bendito sea el Rey de Gloria. Isaías lo declara a él y lo nombra a él como el que le iba a abrir el camino al Adón. Y dice aquí, la Biblia lo presenta como un profeta fiel y valiente, pero también se puede identificar ciertos momentos en lo que muestra debilidad o incertidumbre, en este caso incredulidad. Y yo bendigo, amo al Eterno, valga la redundancia, porque no solamente nos mostró las bienaventuranzas de sus discípulos, de sus profetas, sino también mostró sus debilidades. Bendito sea el Rey de la Gloria, y eso nos debe dar a nosotros ánimo, pero también nos debe alertar y nos debe enseñar para que usted y yo no caigamos en el mismo error. Porque ese es el sentido por el cual el Eterno nos permite conocer estas cosas. Vamos a ver estas debilidades, estos errores y esta incredulidad que vino a la vida de Juan el Bautista, siendo el que él fue. Número 1, duda en la cárcel. En el Sefer de Mateyahu, en el Perek 11 y en los pasuquines del 2 al 3, Lucas del 7, capítulo 7, versículos del 18 al 19, muestra que Juan, estando preso, envía a sus discípulos a preguntarle a Yahshua. Mira la pregunta que mandó a hacerle a Yahshua HaMashiach por medio de sus discípulos. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Aquel, amados Ahin Yahayot, que como dice aquí, esto sugería que Juan, Yohanan, quien antes había proclamado a Yahshua como el Cordero de Dios en Juan 1:29, ahora tenía dudas. Puede que su sufrimiento en prisión o sus expectativas sobre el Mashiach, en este caso, quizás esperaba un líder más político o justiciero, le hicieron cuestionar si Yahshua, realmente aquel que él había bautizado, era el que tenía que esperar. Entonces, amados Ahin Yahayot, aquel quien en Juan 1:29 dice, aquí viene el Cordero inmolado, bendito sea el Rey de la Gloria, el Salvador de este mundo, aquel a cuyos pecados nuestros será colocado, aquel que morirá a la cruz del Calvario por tu vida, por la mía, bendito sea el Rey de la Gloria, aquel cuyos calzados no soy ni digno ni ninguno otro de desatar. Aquella persona que había confirmado todo esto, amados Ahin Yahayot, a quien le estaba abriendo el camino, de repente, estando en tribulación, en una prueba muy fuerte, amados Ahin Yahayot, entró en dudas, entró la incredulidad
y mandó a sus discípulos a preguntarle a aquel que vino a salvar a esta humanidad si era él o tenía que esperar a otro. Entonces vemos, amados Ahin Yahayot, si este hombre que vivió completamente para Yahshua HaMashiach, quien vivía en el desierto, apartado de toda población, amados Ahin Yahayot, que comía langostas, y muchas personas piensan que son las langostas de mar. Bendito sea el Rey de la No. Son las langostas, amados Ahin Yahayot, un tipo de grillo del desierto. Bendito sea el Rey de la Gloria, que él se alimentaba. Porque Torah prohíbe muy claramente, amados Ahin Yahayot, que usted y yo no podemos comer langosta ni nada del mar que no tenga escamas y aletas. Bendito sea el Rey de la Gloria. No podemos comer marisco, de acuerdo a las escrituras, no se puede comer langosta, no se pueden comer muchas cosas, de acuerdo a Torah. Y vemos que fue un ser de Torah, bendito sea el Rey de la Gloria, quien guardaba a Torah. Bendito sea nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Lo vemos en Pedro, como él mismo dijo, Señor, aun cosas inmundas no he comido, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Entonces vemos que en este hombre, quien había alcanzado de una u otra forma la perfección en Yahshua, la santidad genuina, y que fue una persona que desde el vientre de su madre fue investido por el poder del Ruach HaKodesh, llamados Ahin Yahayot, vino a experimentar lo que era la incredulidad. Entonces, amados, tanto su persona como mi persona, nos debemos de cuidar. También vemos prácticamente sugerencias y como aquí por lo menos en Juan 3 del 26 al 30, donde él mismo declara que era necesario que él menguase, ¿verdad que sí? Y que nuestro Adón Yahshua HaMashiach creciese, reconociendo prácticamente de que era necesario de que él menguara. Bendito sea nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que le concedió a Juan, en este caso el Bautista, de que lo honrara con la muerte que él tuvo, amados Ahin. Si vemos en las Sagradas Escrituras, sus discípulos, sus apóstoles y sus profetas lo honraron con muertes terribles. Bendito sea nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Isaías acerruchado por la mitad, vivo. Bendito sea nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Vemos como Pablo fue decapitado, Pedro fue crucificado al revés, por petición del mismo, porque no se consideraba digno de ser crucificado como lo fue Yahshua HaMashiach, de cabezas arriba, y así sucesivamente, con la cabeza arriba me refiero. Y vemos también en este caso cómo el mismo Eterno permite de que Juan lo honrase con una muerte ya más tranquila. Bendito sea nuestro Adón por ello, y así sucesivamente. Cada quien y cada uno de nosotros lo honraremos con la muerte con que el Eterno le plazca, que lo honremos a Él. Y mientras más nos acerquemos a los tiempos finales, pues más está la posibilidad de que usted y yo tengamos que dar nuestra misma cabeza, y así sucesivamente. Entonces, por eso es necesario de que entendamos que el Eterno nos está llamando por medio de su palabra a que atendamos a la fe, a que le demos a la fe la prioridad y la importancia que merece, amados Ahin Yahayot, y que tiene, que porta lo que es ser portador de este don. ¿Por qué? Porque nos ha dado, valga la redundancia, como nos enseña las escrituras en el Brit Harashá, ejemplos de cómo él tuvo que tratar la fe de sus seguidores. Por eso el Eterno permitía muchas cosas, muchos milagros, para que la fe de ellos aumentase. E incluso el Eterno tuvo que demostrarle a su pueblo que los gentiles, las personas que no habían sido convidadas a la boda, ¿verdad?, portaban y eran portadores de una fe más genuina y sincera que sus propios mismos discípulos que estaban siendo convidados a la cena. Entonces, si vemos, amados Ahin Yahayot, y usted le ha prestado atención a lo que es el Brit Harashá, el Eterno nos está mostrando desde el primer libro que comienza, bendito sea el Rey de la Gloria, como
en este caso lo es Juan, hasta el último libro del Apocalipsis, amados Agin Yahayot, el Eterno nos está mostrando la importancia que la fe en sí tiene y que es necesario que alcancemos, porque sin fe es imposible agradar al Rey de la Gloria y sin fe no nos vamos a poder salvar. Bendito sea el Rey de la Gloria. Esto es necesario entenderse. Entonces, ¿qué podemos reflexionar aquí con los errores de Juan el Bautista? Con la falta de fe e incertidumbre que permitió en su vida, como dice Juan 3:30. Él reconoció que era necesario, amados Agin Yahayot, que él menguase para que nuestro Adón Yahshua HaMashiach creciese. Reconoció su debilidad, amados Agin Yahayot, su imperfección, y esto conllevó a que el Eterno pudiese ser honrado con la muerte que él padeció y que el mismísimo Adón Yahshua HaMashiach honró al Juan el Bautista de una manera especial, porque lo declaró muy claramente al haber escuchado a las personas que lo rodeaban, porque Yahshua muy raramente, excepto en los momentos donde pasaba intimidad con el Eterno, se encontraba solo, siempre andaba con sus discípulos, enseñándoles aquí y allá. Entonces, al haber escuchado prácticamente las personas que lo rodearon en ese momento, cuando los discípulos del apóstol, de este caso Juan el Bautista, le hicieron esa pregunta de parte del Bautista, pues selló la necesidad de aclararle a esas personas de que Juan el Bautista era realmente un servidor y un siervo del Eterno, enviado por él, de que era un gran hombre, amado Agin Yahayot, y un gran siervo. ¿Verdad que sí? Pero que por su parte humana, por lo que él estaba atravesando, bendito sea el Rey de la Gloria, pues mandó a preguntar lo que preguntó, amados. Eso era necesario aclararse. Veamos cómo el mismo Pablo, el Shelial Rab Shaul, había entendido cómo el mismo pueblo judío no iba por fe, hermanos, sino por vista, por obras. Aquí en Romanos capítulo 9, versículos del 30 al 37, nos enseñan las escrituras estas palabras. ¿Qué pues diremos? Pregunta aquí el apóstol Pablo. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Pregunta aquí el profeta, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron, escuchen lo que dice aquí Pablo, en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El apóstol Pablo explica aquí que el verdadero pueblo del Eterno desde un principio, a quien se le fue entregada las promesas por parte de Abraham, que se le fue confirmada por medio de los patriarcas, por medio de los hijos y la descendencia de Abraham. Bendito sea nuestro don por ello, ¿verdad que sí? Cuyo pueblo estaba cerca a los pactos del Eterno, tenía Elohim, y así sucesivamente, amados Agin Yahayot, dicen que iban atrás de esto, no por fe, sino por la justicia de las obras que ellos hacían. ¿Qué significa esto? Que ellos estaban justificando a sí mismos por lo que hacían. Bendito sea el Rey de la Gloria. Le pongo un ejemplo. Ellos creían, ¿verdad?, que su propia justicia los llevaría a salvación. Es que yo soy bueno, es que yo diezmo como dicen las escrituras que debo diezmar, es que yo doy mi parte a los pobres, es que yo diezmo la menta, el comino, etcétera, etcétera. Es que yo no soy como como dijo en cierta circunstancia y lo usó como enseñanza el Eterno, donde prácticamente puso a un fariseo y puso a un cobrador de impuestos, ¿verdad que sí? Bendito sea el Rey de la Gloria, ya que él le da gracia al Eterno porque no era como ese cobrador de impuestos, como ese gentil, y así sucesivamente. Entonces, amados, aquí dice Rab Shaul que era un pueblo que iba por su propia justicia. Ellos creían que
solamente el simple hecho de obrar, eso ya los iba a conllevar a estar bien con el Eterno, etcétera, etcétera, pero no iban por fe, mientras que los gentiles que no iban por obra, que desconocían Torah, que estaban alejados de los pactos del Eterno, sin Elohim, sin Dios aquí y allá, dice que su fe al escuchar esto de Yahshua HaMashiach fue suficiente en el momento para que el Eterno pudiera hacer con ellos, alcanzando de que el Eterno los pudiera perdonar y traerlos, injertarlos en el olivo, como nos enseña Romanos 9, 10 y 11. Bendito sea el Rey de la Gloria, que el Eterno no hace excepción de persona. Todo pueblo, tribu, lengua, raza y nación que acepte el mensaje de nuestro Adón Yahshua HaMashiach y que cumpla, como dice Marcos 10, cuando se le preguntó a nuestro Adón, Maestro, ¿qué hacer para hallar la vida eterna? Le dijo, los mandamientos tenéis, dándole a entender, guarda Torah y con ello serás salvo. Bendito sea el Rey de la Gloria. Porque Yahshua HaMashiach es la Torah viviente. Él nos vino a explicar, como dice Juan 5, ¿verdad? En este caso, también como dice prácticamente las Escrituras, de que Él venía a hacer lo que el Padre le había demandado y como dice prácticamente también en los Evangelios, Él no vino a volar la ley, sino vino a darle el cumplimiento. Entonces vemos, amados, de que aquí nos explica Pablo en Romanos 9 que es necesario entenderse esto, de que necesitamos tener la fe en Yahshua HaMashiach. Sin fe es imposible de que nosotros podamos alcanzar esta gracia, esta salvación en el Eterno. No colocando nuestra fe en las obras que hacemos, porque como dice Isaías, valga la redundancia, la parte número 1 me permitió el Eterno enfatizar en ello, de que las obras que usted, tanto su persona como mi persona, hacemos son como trapos menstruantes, son como trapos sucios ante su presencia, que no podemos poner la fe en las obras que estamos haciendo, porque esas obras ya fueron de antemano estipuladas por el Abba para que anduvieses en ella. O sea que no tienes de nada que jactarse, sino que tu fe puesta en el Adón, que sabemos que no hay nada que podamos hacer para ganarnos la salvación, sino que la salvación es un regalo, que la salvación es algo que nos atribuyó el Eterno, sin necesidad que usted haga nada, solamente creyendo en Él, pero como creemos en Él, dice Santiago, de que esa fe es demostrada por obras. Muéstrame tu fe sin las obras, que yo te mostraré mi fe con las obras que yo hago. Bendito sea nuestro Adón Yahshua HaMashiach. En Gálatas capítulo 2 amplía el Shelial Rab Shaul este conocimiento y enseñanza en los versículos del 15 al 16. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Por qué se consideran no pecadores entre los gentiles? Porque guardaban Torah. ¿Qué es lo que te hace a ti una persona no pecadora ante el Eterno? Aquella persona que guarda sus mandamientos, que no transgrede Torah, que guarda Shabbat, que guarda la dieta alimenticia del Eterno, ¿verdad que sí? Que se guarda de no matar, de no robar, de no estafar, pero que también guarda sus escrituras. Bendito sea el Rey de la Gloria. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Yahshua HaMashiach. Nosotros también hemos creído en Yahshua para ser justificados por la fe en Mashiach y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Las obras de la ley son necesarias porque eso afirma y confirma de que eres una persona de fe. Porque si tengo fe en Yahshua HaMashiach, creo que Él es mi Salvador, mi Redentor y mi Señor, pues la voluntad de mi Señor quiero hacer. ¿Y cuál fue la voluntad que el Eterno mostró por medio de Yahshua HaMashiach? Que hiciéramos las obras que Él hizo. Y las obras que Él anduvo, nosotros también andemos. El mismísimo Yohanan enseña en una de sus cartas que el que se cree que es de Yahshua HaMashiach, pues tiene que andar como Él anduvo. Y Yahshua, ¿qué anduvo haciendo? Guardando Torah.
explicando Torá, reprendiendo lo que Torá no enseñó. En este caso, enseñándonos a nosotros que no debemos quitarle ni agregarle, que lo que aparentemente él estaba aboliendo de Torá, en este caso, no es que lo estaba aboliendo, amados Ahin Yahayot, sino que, como enseñan las escrituras, estaba quitando y reprendiendo cosas que no estaban en Torá, sino que eran enseñanzas de hombres. Bendito sea el Rey de la Gloria. La ley oral, como la llaman los judíos, bendito sea el Rey de Gloria. Muchas cosas de la ley oral fue lo que él vino a reprender, a decirnos que no debemos ni tenemos necesidad de hacer esto por cuanto son prácticamente leyes y normas establecidas por el mismo hombre, amado Sahin Yahayot, que es otra cosa muy distinta. En Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 11 enseña, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Aquellos que solamente van por Torah, amados Sahin Yahayot, dicen que están bajo maldición. ¿Por qué? Dice aquí, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Elohim, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Entonces, como ninguno de nosotros somos capaces de guardar Torah a la perfección, dice que estamos bajo maldición. Porque si usted, como nos enseña el Brit Harashah, no miente ni mata, ¿verdad que sí? Pero usted no guarda el día del Señor, bendito sea el Rey de la Gloria, entonces ya dice el Eterno que, amados Sahin Yahayot, ¡pum!, nos hace transgresor de todo. El simple hecho de que usted no guarde algo de la Torah lo hace transgresor a usted de todo. Bendito sea el Rey de la Gloria, como si usted no estuviera guardando Torah. Entonces, por eso, amados Sahin Yahayot, aquellos que van y dependen solamente por las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque ninguno puede guardar Torah a la perfección, amados Sahin Yahayot. Ninguno. Bendito sea el Rey de Gloria. Solamente Yahshua HaMashiach pudo guardar Torah a su perfección, amados Sahin Yahayot. Ningún otro. Y por eso necesitamos tener la fe en Yahshua, que es Yahshua quien pagó por nuestros pecados, quien nos libertó de la ley del pecado, que aquí no se está refiriendo a Torah, sino se está refiriendo a la ley del pecado, ¿verdad que sí? Entonces, amados Sahin Yahayot, vemos de que la Torah tiene que ir con Yahshua. La Torah no podemos separar de la Torah de Yahshua, sino que esto va unido, junto. La fe en Yahshua con Torah. Bendito sea el Rey de la Gloria. Es lo que nos lleva a la unidad y a la perfección, amados Sahin Yahayot. Porque es Torah que nos ayuda a andar por el camino recto que debemos andar, y es el que nos ayuda a crecer en santidad, y es Yahshua al-Mashiach quien nos justifica del pecado. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y por eso usted y yo, que hemos entendido esto, tenemos la fe en Yahshua, sabemos que es Yahshua quien nos redimió, que nos salvó del pecado, pero también sabemos que necesitamos guardar Torah para poder crecer en la santidad genuina que el Eterno demanda en nuestras vidas. Porque es Torah lo que nos dice que está mal y que está bien. Bendito sea el Rey de Gloria. Por eso necesitamos saber qué está bien y qué está mal. Y eso nos muestra Torah. Torah la que nos dice, honra a padre y madre, ¿verdad? Torah es la que nos dice, nos prohíbe, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a padre y madre, guardarás el día del Eterno, no mencionarás el nombre del Eterno en vano. Es Torah quien nos dice cuándo debemos nosotros en nuestra intimidad estar con nuestras esposas. Es Torah que nos dice qué ley hay cuando nuestra esposa se encuentra en el tiempo del nidá, ¿verdad que sí? Bendito sea el Rey de la Gloria cuando tiene su periodo, cuando debemos tocarla, cuando no, cuando podemos tener intimidad. Es Torah quien nos dice qué hacer cuando una persona viene a nosotros injustamente. Es Torah la que nos enseña todo, amados Sahin Yahayot, cómo debemos proceder. Cada país,
amados Sahin Yahayot, se rige por normas y leyes constitucionales. ¿Por qué cree usted que en el reino del Eterno sería diferente si las mismas escrituras enseñan muy claramente, amados Sahin Yahayot, que todo se hizo de lo que no se veía? Primero fue en lo espiritual antes de estar aquí en lo terrenal, amados Sahin Yahayot. Y el Eterno, como nos enseña Torah, ¿qué pueblo? Tiene un Elohim a quien le da los estatutos, mandamientos y preceptos en una perfección donde puede garantizarle a su pueblo una vida digna y exitosa ante el amado Sahin Yahayot, como lo es Yuhet Bahei. Entonces, por eso es necesario esto, amado Sahin. Bendito sea nuestro Adon Yahshua Mashiach. Mire, el propio Yahshua prueba la fe de sus discípulos. Nuestro propio Elohim. Aquí tienes algunos versículos donde Yahshua puso a prueba la fe de sus discípulos. ¿Por qué? Porque Yahshua entendió, amado Sahin Yahayot, y vio de que no hallaba fe en esta tierra. Por eso él mismo dijo, cuando yo venga, ¿hallaré fe en esta tierra? El Eterno sabe que cuando sea la venida de él, para juzgar a vivos y muertos, para entregar a cada una de las personas su galardón conforme hayan sido sus obras, él sabe que va a llegar en medio de un pueblo donde no va a haber fe. Bendito sea nuestro Adon Yahshua Mashiach. Lo más importante se perderá, que es la fe. Mire, número 1, Yahshua camina sobre el agua. En el Sefer de Mateyahu, en el Peret 14 y los pasuquines del 28 al 31 nos enseña esto. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Yahshua. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Gritó diciendo, Yahshua, sálvame. Al momento Yahshua extendió la mano, lo sujetó y le dijo, hombre de poca fe. Algo que nos debe llamar la atención. No le dijo hombre sin fe, le dijo hombre de poca fe. O sea que Pedro tenía fe, pero su fe, esa poca fe que tenía, no le alcanzaba para las cosas que el Eterno tenía preparadas para Pedro. Y por eso lo tuvo que ministrar, por eso le tuvo que permitir las pruebas, por la cual lo pasó, bendito sea el Rey de la Gloria, así sucesivamente para que su fe aumentase. Y dice aquí el Eterno, ¿por qué dudaste? ¿Se da cuenta que que usted dude en este caminar en Yahshua HaMashiach lo hace usted incrédulo? Cuando el Eterno le dice, ¿por qué dudaste? Te está dando a entender, amados Sahin Yahayot, que la fe todavía no ha sido perfeccionada en tu vida o en la mía. De que necesitamos aún crecer en fe. Y por eso nos lleva a esas diversas pruebas, sea de enfermedad, sea laboral, sea familiar, sea dentro del matrimonio. Amados, independientemente donde el Eterno te pruebe, ahí el Eterno está probándote tu fe, ahí el Eterno quiere aumentar tu fe y son necesarias las pruebas. Aquí Yahshua probó la fe de Pedro, ¿verdad? Al invitarlo a caminar sobre el agua, cuando Pedro dudó, comenzó a hundirse. Y muchos están así. El Eterno le está mostrando de que sí pueden andar por este camino, de que sí se puede andar de una forma misteriosa y no normal como la gente lo puede ver, de que sí puedes ir sobre las aguas, pero en el momento que permites la duda, en el momento que permites y te enfocas en las cosas de este mundo, en los obstáculos, en la falta de lo que a lo mejor necesitas para poder crecer o creer en las cosas, cuando comienzas a ver todas esas impertinencias, amado, es cuando ahí damos inicio y paso a la duda que nos debilita nuestra fe, amados Sahin Yahayot, y todo lo general. Número 2, la alimentación de los 5,000. En el libro del Sefer Yohanan, en el Perek 6 y los pasuquines del 5 al 6, cuando Yahshua alzó los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, mire cómo probó a su discípulo, a su apóstol, con esta pregunta, ¿de dónde compraremos pan para comer estos?
Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. ¿Se da cuenta? El Eterno probó la fe de sus discípulos. Era necesario que él probase la fe de sus discípulos para darles a entender de que era necesario de que ellos creciesen en fe, que su fe todavía no era perfecta y que como tarea principal ellos tendrían que fortalecer individualmente, cada uno poner de su parte y crecer en fe. Yahshua prueba la fe de Felipe al preguntarle cómo alimentarían a la multitud, aunque ya tenía la respuesta. Número 3, la tempestad calmada. ¿Se acuerda cuando estuvieron en la barca? Bendito sea el Rey de la Gloria. Bella enseñanza. Esto lo vemos en el Sefer de Mateyajo, en el Perec 8 y los pasuquines del 23 al 26. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y de repente se levantó en el mar una gran tempestad, de modo que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Mire, la fe de Yahshua, perfecta, hermanos, en medio de la tempestad, en medio donde había tanta incertidumbre, donde ya prácticamente sus discípulos ya pensaban de que iban a morir en medio de esa tempestad. Maos Ahin Yahayot, el Eterno confiado, dormido en el Rey de Gloria, bendito sea el Rey de la Gloria, confiando en su Padre, de que todo estaba en sus manos. Y mira lo que dice aquí. Y vieron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Adón, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres? Y vuelve y les dice: hombres de poca fe. Aquí llama la atención de que el Eterno, valga la redundancia, no le está reprochando de que no tengan fe. Están diciendo hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma, donde ellos mismos dijeron: ¿qué hombre es este que hasta el mar y los vientos le obedecen? Todavía no habían entendido quién tenían en la barca, amados Ahin Yahayot. Aquí Yahshua probó la fe de sus discípulos al dormir en la tormenta, esperando que confiaran en él, en el Dios de la gloria, que no importando la circunstancia, las situaciones que nos presenten, las pruebas que vengan, nosotros estemos confiados en el Dios de gloria, que así como Él permitió la prueba, así también nos dará junto con ella la salida, amados Ahin Yahayot, y que no nos debemos preocupar absolutamente de nada. Él está al control de todas las cosas. Hasta en el día de nuestra muerte Él estará al control de ello. No debemos temer. Tenemos que temer cuando usted mismo sabe que lleva una vida hipócrita delante del Eterno, cuando usted sabe que lleva una vida sin santidad, cuando usted sabe que lleva una doble vida, cuando usted sabe que no tiene a Yahshua en el corazón, y cuando usted mismo sabe que no hay Elohim en ningún lado de su casa. Allí es donde usted debería estar preocupado, ahí donde usted debería preguntarse si ya no es hora de comenzar a andar conforme a la voluntad del Eterno, para que, amados Ahin Yahayot, no seamos esas personas que el Eterno nos diga en aquella entonces y tiempo: apartados de mí, hacedores de maldad. Y que nosotros digamos: pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos el evangelio, compartimos, etcétera, etcétera. Y el Eterno le dirá: apártense de mí porque no los conozco. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces, amados, porque no hayamos sido personas de fe, eso es necesario entenderse. Por eso el Eterno da tanta énfasis en su palabra referente a que seamos personas de fe genuina, sincera, de santidad. Bendito sea nuestro Adón Yahshua Mashiach. Cuarto, la mujer sirofenicia. En Sefer de Mateyahu, Perec 15, pasuquines del 22 al 28, dice el Eterno entonces, por medio de Yahshua: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mira qué ejemplo tan grande nos dio Yahshua por medio de este evangelio, en esta situación que el Eterno permitió que se diera en medio de sus discípulos, para que sus discípulos vieran. Y dice, y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Yahshua y dijo: oh mujer, grande es tu fe. Cosa que no pudo decírselo a sus discípulos, quien lo veía haciendo milagros,
quien ya sabía de corazón que él era el Mesías, que amados Ajinja Hayot, de que no había ser como él. Bendito sea el Rey de la... Se acostaban, se levantaban con él, comían con él, hacían todo con él, amados Ajinja Hayot. Y ni siquiera a ninguno de ellos le pudo decir varón, siervo, hijo de gran fe. No pudo, les tuvo que decir lo contrario, amados. Y esto no puede ser así, de que el mundo tenga más fe que nosotros mismos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Esto no puede ser así. Entonces le dijo el Eterno, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Miren lo que le dijo, grande es tu fe, así conforme usted quiere que sea, sea hecho. Aunque no era una discípula, Yahshua aprobó la fe de esta mujer al parecer rechazada su petición, pero ella perseveró en su confianza en él. ¿Se da cuenta? No se dio a vencer, no se echó atrás, no importó de que el Eterno la rechazara al principio, perseveró, amados Ajinja Hayot, creyó que él podía hacerle el milagro, y esto lo conllevó a que Yahshua dijera, mujer, grande es tu fe. Bendito sea el Rey de la Gloria. Mi persona anhelaría de todo corazón escuchar de parte del Eterno, varón, Joan, grande es tu fe. Varona que me está escuchando, grande es tu fe. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y así con todos nosotros. Me gustaría mucho escuchar eso. Y a usted le gustaría de seguro escuchar también ello, ¿cierto? Pues para ello tenemos que trabajar. Bendito sea nuestro Abacadosh por ello. Estos pasajes muestran cómo Yahshua usaba diferentes situaciones para probar y fortalecer la fe de sus seguidores. Yahshua en ningún momento su intención fue humillar a sus discípulos con los gentiles. Bendito sea el Rey de la Gloria, sino su propósito fue mostrarles su verdadera condición. Y por eso es necesario que usted y yo atendamos esto, amados Ajinja, a que atendamos la voz del Eterno, a que tomemos sus reprensiones. Bendito sea el Adón, que aprendamos en nuestros errores y que nos podamos edificar en medio de ellos, amados Ajinja Hayot, y así de que nuestra fe aumente cada día. Por eso la pregunta de Yahshua a sus discípulos en Lucas 18, amados Ajinja Hayot. Lucas 18, versículo del 6 al 8 dice, y dijo nuestro Adón Yahshua HaMashiach, oíd lo que dijo el juez injusto. Y pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Mira lo que dice, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mira lo que el Adón está diciendo, amados. ¿Va a hallar el Eterno fe cuando Él venga, amados Ajinja Hayot? No la va a hallar. Pocos serán las personas que alcanzarán esta fe, amados Ajinja Hayot. ¿Por qué? Porque como dice Mateo 13, los afanes de esta vida, la vanagloria y las riquezas, por cuanto Satanás viene y quita de sus corazones lo que fue sembrado de parte del Eterno, por cuanto muchos tendrán miedo y se entregarán unos a otros, amados Ajinja Hayot, por el temor, y el temor es no haber perfeccionado el amor, y así sucesivamente. Pues, amados, ¿cómo va a hallar el Eterno fe en esta tierra? Y por eso hace la pregunta. Veamos rápidamente cómo los mismos discípulos reconocen que su fe no alcanzaba lo suficiente. Sus propios discípulos, en Lucas 17, 5c, reconocieron sus discípulos que no eran de fe. Dice aquí, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, porque ya se dieron cuenta de que no había sido perfeccionada su fe. Entonces el Eterno dijo, si tuvieras fe como el grano de mostaza, si así fuera aunque sea, ¿usted sabe cómo un grano de mostaza? Es la semilla más pequeña que hay, pero cuando es sembrada, amados, crea la hortaliza más grande que existe. Bendito sea el Rey de Gloria. Entonces dice aquí, podrías decir a este sicómoro, desaigárrate y plántate en el mar y os obedecería. Mira lo que implica ser varón de fe o sierva de fe. Bendito sea nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Así sea tan pequeña
como una semilla, pero usted cree, amados Sahin Yahayot, puede cumplirse lo que usted está afirmando. Yahshua fue probado hasta el día de su muerte, o sea que ni nuestro Adón Yahshua HaMashiach se salvó de ser probado en la fe. Dice Mateyahu, el Perek 26 y los pasuquines del 38 al 39, entonces Yahshua les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino como tú dices. Y aquí, amados Sahin Yahayot, se escucha como si la fe de Yahshua HaMashiach hubiese sido tambaleada, pero no, amados Sahin Yahayot. Eso es una prueba y una evidencia de cómo el Eterno mostró su humanidad en este momento. Y que, amados Sahin Yahayot, usted puede ser la persona de fe y su fe puede ser perfecta ante el Eterno, pero ante semejante adversidad y prueba, amados Sahin Yahayot, esta humanidad nos puede fallar. Pero aquí, donde confirmamos y podemos ver de que su fe no menguó y que fue perfecta cuando le dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta cosa, esta copa, esta cosa que iba a vivir, que era su muerte en la cruz del Calvario. Pero mira lo que dice el Eterno, pero no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Porque él sabía y estaba reconociendo que el Eterno en su poder y en su señorío lo podría librar de ello. Bendito sea el Rey de la Gloria. Pero que al mismo tiempo reconoció que si eso era la voluntad de él, que se cumpliese, que su fe alcanzaba para ello, que él sabía que lo que iba a determinar el Eterno iba a ser bien para él y para la humanidad. Y por eso dijo, no lo que yo quiera, sino lo que usted quiera, Padre. Mi pregunta es, ¿estamos dispuestos a decirle al Eterno, no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya? Bendito sea el Rey de la Gloria. Hagámonos esa pregunta. Y por ende, gracias por su tiempo. Es importante el saber que debemos acabar la carrera en Yahshua HaMashiach con fe. Con fe. Que podamos afirmar lo que dijo Pablo. Acompañen, por favor, y con este versículo bíblico me despido. Dice 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Se da cuenta? Mira, 3 cosas que debemos guardar, 3 cosas. Dice, la partida está cerca. Entonces dice aquí, he peleado la buena batalla. Usted y yo tenemos que pelear esta buena batalla. Y una batalla no se pelea en un sofá, amados Sahin Yahayot. O no se pelea, amados Sahin Yahayot, estando en su comodidad. No se pelea, amados Sahin Yahayot, cuando todo es peace and love. Bendito sea el Rey de Gloria. ¿Verdad que sí? Número 2, dice, he acabado la carrera. Eso significa que ha guardado. Él mismo enseñó en Corintios, amados Sahin Yahayot, que esta pelea se debe hacer legítimamente, que esta carrera se debe correr legítimamente, absteniéndose de lo que se tienen que abstener para poder legítimamente participar de la carrera. Y mira lo que dice, y he guardado la fe. Importantísimo, amados Sahin Yahayot, que peleemos la buena batalla, que acabemos esta carrera legítimamente y que guardemos la fe. Y mira lo que dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Adón, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces aquí el apóstol Pablo, amados Sahin Yahayot, el Sheliach Rab Shaul, afirma y nos está prácticamente recordando de que nuestro Adón Yahshua HaMashiach es un juez justo.
Él lo va a recompensar a usted conforme hayan sido sus obras. Él no es alcahueta, amados Sahin Yahayot. Si usted al final de sus tiempos, sus obras ameritan y han ganado el infierno, pues para allá se va a ir. Pero si sus obras y su mérito alcanzaron y ganaron para que usted tenga una vida eterna, pues la va a alcanzar. ¿Por qué? Porque el mismísimo Rab Shaul dice que él es un juez justo. Él no conoce sobornos, amados Sahin Yahayot. Él nos promete que el misericordioso, que la misericordia vence sobre el juicio, pero para ser misericordioso se necesita tener ciertos requisitos. Así que, amados en la fe, acuérdense 3 cosas que tenemos que lograr en este caminar en Yahshua HaMashiach: pelear la buena batalla, acabar la carrera de la fe lícitamente y tercero, guardar la fe. Haciendo esto, alcanzaremos la vida eterna, como nos enseña nuestro Adón Yahshua HaMashiach por medio de Rab Shaul. Así que muchas gracias por su atención. Espero de que este tema lo atesoren en sus corazones, los pongan por obra, que hayan entendido la importancia de la fe y que lo último que usted debe permitir que Satanás robe en su vida es eso, la fe, amados Sahin Yahayot. La fe, como nos enseñó nuestro Adón Yahshua HaMashiach, mueve montañas. Danos a entender de que todo es posible cuando se cree. Marcos lo dice muy claramente, 9:23, al que cree, todo sin excepción, dice las Escrituras, le es posible. Así que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Vamos a levantar una tefilá agradeciéndole al Padre por esta enseñanza y que el Eterno nos regale un Shabbat venidero en bendición, en victoria, juntos, en armonía y sobre todas las cosas saludables. Bendito sea nuestro Adón. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem gadol Yahshua HaMashiach, todo acabot sea a ti. Gracias, Padre, por esta palabra. Te pido, Señor, que no vuelva vacía, que toda persona que necesita escuchar este refrigerio, recibir este dabar, lo reciba. Padre, te pido por aquellos hermanos míos y hermanas que están enfermos de salud en este momento. Glorifícate, mi Rey, Padre Celestial. Trae sanidad a su vida, a sus cuerpos, mi Rey, Padre Celestial. Y toda la gloria sea a ti en este momento, por siempre y para siempre. Te damos gracias por todo, en el nombre de Yahshua HaMashiach te exaltamos y te damos gloria y honra. Amén, veo amén. Que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Un fuerte abrazo fraternal. Shalom, shalom. Cuídense mucho y sobre todo guarden la fe. Dios me los bendiga. Y como estamos acostumbrados a decir en este canal, hasta un próximo video. Shalom.